Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una entrevista más en Valor Futuro TV. Hoy jueves estamos comenzando una jornada bastante expectante por lo que pueda pasar en la cumbre europea que se desarrolla hoy y mañana viernes. Y para comentar un poco qué podemos esperar de este encuentro de los líderes de estas economías tan importantes, hoy estamos con Claudio González, una vez más, gerente de estudios de Tanner Corredores de Bolsa. Hola, Claudio. Hola, Constanza, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Claudio, justamente hoy y mañana se va a desarrollar esta cumbre europea que nos ha tenido bastante atentos durante toda esta semana. Me gustaría saber qué podemos esperar de esta reunión y también cuáles serán las líneas rojas o las principales preocupaciones que debiera abordar esta cumbre de líderes. Yo creo que no podemos esperar mucho, la verdad. Me da la impresión de que las declaraciones que vengan mañana van a ser en el mismo tono de lo que han sido las reuniones anteriores. Más bien tibias, sin nada de fondo, sin ninguna concreción de un cambio estructural de lo que está pasando en Europa. Probablemente Alemania va a mantener su posición inflexible respecto de poco gasto, ¿verdad?, austeridad. Y por otro lado, el eje de Francia y probablemente los países periféricos más grandes, España e Italia, que están un poco acoplados, ¿verdad?, a los problemas, van a estar abogando por cierta flexibilidad. Eso ha entrampado las cosas y yo creo que no se va a solucionar en esta reunión. La línea roja es definitivamente que España siga viendo aumentadas sus niveles de endeudamiento, sus costos de endeudamiento, y que eventualmente Italia también pueda acoplarse a eso. Eso complicaría las cosas las próximas semanas. Ahora España está esperando justamente que haya algún pronunciamiento de ir a reducir el costo de financiamiento. ¿Crees que en esta cumbre se va a lograr algún tipo de calma en ese sentido? Quizás se puede lograr algún tipo de calma si es que hay algo de involucramiento del Banco Central Europeo o del financiamiento del Fondo Europeo que pudiera ir a comprar bonos de España o de Italia. Fundamentalmente yo diría que el Banco Central Europeo tiene algo más de flexibilidad para poder involucrarse en esto, dado que Alemania no quiere que los fondos del mecanismo de estabilidad europeo vayan a comprar bonos, a generar bonos europeos. Así que yo diría que si vemos una señal en ese sentido mañana, de un poco de involucramiento o algo más de involucramiento del Banco Central Europeo, quizás los mercados se calmen en algo en las próximas semanas. Claudio, en torno a Alemania hemos sabido que algunos centros de este país están previendo algún tipo de estancamiento en la economía alemana. Sin embargo, me gustaría saber tu visión al respecto. ¿Crees que sigue siendo una economía bastante blindada en el contexto europeo? ¿Podría esta noticia pequeña hacer que tal vez Angela Merkel aflojara un poco con apoyar estas medidas en torno a un crecimiento más que austeridad? ¿Cómo podrían ser los eurobonos? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que Alemania está en una situación poco extrema, diría yo. Es cierto que está en el medio de Europa, es verdad que está algo contaminado, por ejemplo, su mercado bursátil, por los vaivenes y la volatilidad del mercado europeo y de los países periféricos. Sin embargo, la economía alemana es una economía cuyos niveles de productividad son el doble de los niveles de productividad de los países de la periferia. Por una parte, sus costos laborales han aumentado muy moderadamente respecto a los costos laborales. Si uno toma una serie larga de los últimos 10 años de lo que han aumentado los costos laborales de los países de la periferia, por lo tanto la mantienen muy productiva. Y en segundo lugar, la depreciación del euro que hemos visto en las últimas semanas, ya diría yo un par de meses, le hace muy bien a Alemania también, ¿no? Es capaz con esto Alemania y las empresas alemanas de ser mucho más competitivas colocando productos, por ejemplo, en el mercado asiático, que tiene, en algunos casos, bastante resiliencia o por lo menos mantiene cierta demanda. Entonces, Alemania está en una situación un poco menos compleja, diría yo bastante menos compleja que el resto de los países europeos. Es capaz de mantener sendas de crecimiento, no lo veo cayendo fuertemente, si bien puede haber algún par de indicadores que puedan moderarse. Podría recuperarse. Pero perfectamente Alemania puede seguir creciendo en los próximos años. Claudio, ¿cómo estás viendo tú actualmente la situación del euro? ¿Crees que todavía podríamos ver una desintegración de la moneda única? ¿Estamos ante quizás un escenario algo más calmo, producto de todas las iniciativas que se están tomando? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo la verdad es que creo que el riesgo de desintegración del euro es casi inexistente hoy. Yo diría que se han hecho todos los esfuerzos políticos, a pesar de que no han sido muchos, a pesar de que hemos visto a los políticos un poco inoperantes, pero se han hecho muchos esfuerzos políticos de política económica por mantener ¿verdad?, la estabilidad del euro.
y creo que eso indica una señal más o menos clara de que se van a seguir haciendo esos esfuerzos. Quedan algunas balas todavía que Europa podría gastar, por ejemplo, bajando las tasas de interés, desde los niveles que están hoy día, política monetaria de 1% hasta niveles cercanos al 0%, y con eso igualarse a la tasa de interés americana. Eso es un camino que yo creo que van a empezar a tomar en la medida en que veamos ya definitivamente que los precios ceden. Y en segundo lugar, el Banco Central Europeo podría todavía entregar mayores recursos a los bancos y hacer una política, digamos, más de quantitative easing, más parecido a lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho Inglaterra. Por tanto, quedan algunas balas. Yo no diría que hay desintegración del euro en lo que podemos ver en el mediano plazo. Perfecto. Para finalizar, Claudio, y brevemente, ¿cuáles serían los hitos que podemos esperar importantes a nivel mundial económicos, que no sean estas reuniones, sino que sean, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa también? Los veo, Constanza, mucho más anclados a variables políticas, a las elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre y probablemente en las elecciones en 2013 en Alemania. Yo creo que son los dos grandes hitos que uno podría esperar que generen cierto cambio estructural. ¿Por qué lo digo? Porque eventualmente si Obama es reelegido en Estados Unidos ya no tendría que convencer a votantes porque terminaría un segundo mandato, ¿verdad?, a partir del 2013, y eso generaría probablemente el involucramiento de Estados Unidos un poco más en los problemas de la economía mundial y de las bolsas mundiales hoy. Tomaría probablemente Estados Unidos un rol más preponderante y haría tal vez ahí un cambio. Y lo segundo es ver qué pasa con Alemania, si Merkel va a lograr la plataforma política y con ello va a seguir esta sensación de inflexibilidad alemana o va a haber un cambio político en Alemania que pudiera hacer girar las cosas en Europa. Bueno, Claudio, gracias por estar una vez más con nosotros y quedamos a la espera de qué pueda pasar este jueves y viernes con la cumbre. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Claudio González, gerente de estudios de Tanner Corredores de Bolsa, para poder proyectar qué podría pasar en esta cumbre europea que se desarrolla hoy jueves y mañana viernes, y también cuáles podrían ser los próximos hitos económicos que veríamos en un futuro próximo. Que tengan un muy buen día.